Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Industrial por la invitación. Gracias también a todo el personal de la Fundación, que ha sido muy profesional y muy amable en todo este proceso. Nosotros, como Bante, como expertos en la gestión de ayudas y subvenciones, de normal solemos asistir a conferencias o a ponencias en donde explicamos en detalle los programas de convocatorias de ayudas a los cuales se pueden asistir las empresas o instituciones o organismos. Aquí han sucedido determinadas cuestiones que han cambiado un poco, diríamos, la ponencia. Y, por tanto, lo que vamos a hacer, o el objetivo de estos 10 minutos, va a ser daros unos pequeños flashes que os hagan pensar a los políticos de una manera, a la administración de otra manera, a los empresarios de otra manera o a los técnicos de otra manera, sobre si en el argot de los surferos estamos en la ola perfecta para la inteligencia artificial, para la inversión en la inteligencia artificial, o no estamos en esta ola perfecta. ¿En qué estamos adoleciendo? Si estamos adoleciendo de alguna cuestión o no. Hoy, como ya conoceréis casi todos vosotros, tenemos un programa que cierra el 8 de octubre, que es el programa que se podría decir para un ámbito concreto más dotado de todos los que ha existido en toda la España contemporánea. Son 105 millones de euros y hasta donde yo conozco, que llevo en este ámbito más de 25 años, no había visto un programa dotado de subvención a fondo perdido de 105 millones de euros en un ámbito tan concreto. Con lo cual, hoy tenemos un impulso económico muy alto, pero, como se ha comentado anteriormente, lo que tenemos también es, se ha comentado por Nuria, del Centro de Excelencia de Alicante, el origen viene mucho antes del Next Generation, en el cual entraremos ahora a ver si es parte de esa ola perfecta o no es parte de esa ola perfecta. Entramos en el año 2018, en el cual se empezó a hacer toda la estrategia de innovación europea. En el año 2019 ya España hizo la estrategia española de I+D. En el año 2020 tenemos ya el libro blanco que nos sitúa dentro de la Comisión Europea, la España digital con un marco, un horizonte 2025 y la estrategia nacional, a la cual luego voy a entrar más en detalle, que es del 2020-2025. 2022 hemos remarcado hoy una serie de países, pero todos estos países tienen estrategias nacionales desde hace bastantes años. Algunos ya los tienen comprendidos desde el año 2016-17 y otros los han cerrado en estos últimos años. Y determinadas comunidades autónomas, como las que pongo, Galicia, Cataluña, Valencia, tienen sus propias estrategias en inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que vemos que a nivel, diríamos, de estrategia está bastante definida y definida en muchos ámbitos. Han ocurrido otra serie de cuestiones que luego entraremos, por las cuales se está incentivando y se está motivando, y ha entrado sobre todo Nuria en ello, a potenciar todo el ámbito de la inteligencia artificial. Aquí he querido situar o poner un punto de partida para que veáis el cambio radical que está existiendo, que ha existido este año con esta convocatoria de ayudas. Desde el año 2013 al 2020 se pusieron en el ámbito de la inteligencia artificial, hablando de inteligencia artificial más tecnologías habilitadoras digitales, o sea, de ese contexto mucho más amplio, solo 220 millones de todos los organismos públicos. Estoy hablando del CEDETI, del Ministerio, de todos los... Lo que he comentado al principio, 105 millones de euros tenemos ahora en una convocatoria que cierra el 8 de octubre, o sea, para que veáis, para un año. A mirar la diferencia de contexto económico, financiero, para todo lo que es los programas o los proyectos que tienen las empresas. Otra serie de datos que he ido extrayendo de diferentes fuentes, ¿no? En el 2018, que es el punto de partida de todos los planes, como hemos visto, solo el 11,2% de las pymes y grandes y un 2,3% de las micros utilizaban Big Data, que es por eso toda la revolución, y nos han explicado las 3 causas por las cuales entienden que a partir del 2018 empieza el boom de la inteligencia artificial o el boom de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Los fondos públicos y privados no son suficientes en comparación con otros países. Esto ya se comenta en España en los últimos 4 años. Se nos está hablando continuamente, y tenéis un montón de información, que Estados Unidos y China nos llevan entre 5 y 7 años calculado en todos los ámbitos. 5 y 7 años desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito de la aplicación de la tecnología, desde el ámbito industrial, nos llevan entre 5 y 7 años por diferentes informes. Eso es lo que te dicen algunos.
Puede ser cierto o no ser cierto, pero son informes que existen. La inversión privada en startups de inteligencia artificial es el 3% del total invertido, hasta la fecha. Eso es relativamente poco. Si estamos hablando de cualquier ámbito y inteligencia artificial, estoy en el amplio sentido de lo que es inteligencia artificial, que solamente el 3% de los fondos de capital riesgo, si hayan invertido en startups de este tipo, pues no, es relativamente poco. El sector empresarial relacionado con la inteligencia artificial, también se comenta, no hará crecer el PIB en un 0,86, que equivale a 12,5 miles de millones de euros. Son cifras que se van manejando. Por lo tanto, al final, lo que vemos es que puede llegar a ser un sector, y es ya un sector en determinados países como Estados Unidos y China, muy potente. Existen otros que ya lo hemos contemplado de países. Siempre es bueno el compararse las magnitudes económicas para saber hasta qué punto el lanzamiento de los proyectos que tenemos las empresas vamos a tener con los mismos recursos o no tenemos los mismos recursos que los demás. Porque una vez desarrollemos los proyectos tenemos que competir a nivel internacional. Si queremos hacer proyectos que sean disruptivos a nivel internacional, por lo menos deberemos de contar con las mismas bases económico-financieras y humanas, que también se ha tocado mucho en las entrevistas, en las ponencias anteriores de talento, que los demás países. ¿Tenemos el mismo talento que el resto de países? Por lo menos en proporción al tamaño de España. ¿Tenemos las mismas fuentes financieras que el resto de países que están compitiendo aquí o no lo tenemos? Y aquí tenéis una serie de cifras que son bastante significativas sobre la apuesta que existen en otros países en este ámbito. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial, no voy a entrar en detalle de ello, porque lleva ya pues, un año en vigor y su desarrollo se ha estado esperando precisamente para los fondos de Next Generation hasta qué punto podían retroalimentar este plan nacional. Como he comentado, quizás estemos en la ola perfecta porque, bueno, tenemos toda la estrategia. Parece ser que tenemos determinado talento humano por ahí, aunque sí que adolecemos de personal en las partes técnicas. Eso ocurre aquí, pero ocurre en Alemania y ocurre en otros países. No sé si estamos peor que ellos, pero bueno, ahí hay un tema en donde hay que trabajar. Lo malo, y que es un poco lo que voy a contemporizar en las siguientes frases, solo tenemos 2 años, parece ser, 2, 3, 4 años, que son los fondos del Next Generation, salvo que hagamos algo o que hagamos proyectos que incidan en el mercado después de estos 2, 3, 4 años. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que luego voy a poner también otro pequeño flash, incorpora una serie de presupuestos, pero relativamente a corto plazo. En el ámbito científico, el 2-3 años es un muy corto plazo. En el ámbito tecnológico empresarial, el tener que sacar al mercado un producto que sea relevante y que sea disruptivo a nivel internacional, pues se aventura relativamente difícil. Y es el marco financiero al que estamos, diríamos, sometidos o sumergidos aquí. Y es en el ámbito en el que vamos a tener que trabajar. Y, por tanto, vamos a tener que, desde el ámbito político, como he dicho, desde el ámbito de la administración y desde el ámbito empresarial y académico, trabajar con este marco y horizonte temporal, que yo creo que puede ser un poco la dificultad, ¿no? Aquí hay mucha serie de acciones que ya están, o sea, las misiones de I+D se lanzó en verano, los centros de innovación ya hemos comentado que ya existen, los programas de los hubs tenemos unos cuantos ya definidos, tenemos hubs en diferentes distritos, tenemos en diferentes, el de Granada, en Alicante, en Valencia, aquí mismo en Navarra. O sea, se está promoviendo muchísimos hubs relacionados con inteligencia artificial en España por esta dotación presupuestaria que tenemos. Pero vuelvo a preguntar y vuelvo a poner en el aire, esto dentro de 3 años, los recursos económicos de los que estamos hablando, no sé si existirán, el plazo o el horizonte temporal al que nos están poniendo en el Plan Nacional acaba dentro de 3-4 años, ¿cómo vamos a continuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que todo esto tenga su visibilidad? Porque en 2-3 años empezamos la carrera los Estados Unidos y China, como se comenta en todos los sitios, empezaron antes y nos tenemos que situar. Otro de los aspectos o ejes estratégicos más potentes es todo lo que se ha comentado anteriormente, el tema del talento, que está dentro del hub. Es un tema clave, pero como ya han comentado, empezamos con las escuelas. Si empezamos con las escuelas, ¿a cuántos años estamos hablando?
No estamos hablando a 2 o 3 años, no estamos hablando de las necesidades que tienen ahora las empresas de captar recursos humanos para hacer sus proyectos. Si estamos hablando de 105 millones de euros, cuando en una serie de programas que teníamos anteriormente, hace 2 años eran 9 millones de euros, para que veáis la diferencia, y el año pasado fueron 35 millones de euros, estamos hablando de 3 veces más que el año pasado. Son muchos proyectos de mucha cuantía en donde las empresas tienen que captar recursos humanos, porque fundamentalmente se hacen con recursos humanos, no se hacen con inversiones en equipamiento, que también, pero fundamentalmente son de recursos humanos. ¿Y en dónde están esos recursos humanos? ¿Quiénes son los que van a hacer todos estos proyectos, ¿no? que se necesitan presentar? Aquí tenemos un poco el marco temporal, 330 millones es lo que pretende, diríamos, financiar el Estado en el año 2021 en inteligencia artificial. 600 millones, pero ya veis que es un horizonte corto, 2021-2023, desde mi punto de vista es corto, o desde otros a lo mejor no es tan corto, pero desde mi punto de vista puede ser corto. Estamos hablando del fondo NextTech de capital riesgo de 2.000 millones, que lo que pretende traccionar son otros 2.000 millones en inversión privada, de fondos de capital riesgo. 2.000 millones de inversión en fondos de capital riesgo se me antoja también relativamente alto. O sea, tú tienes que poner 2.000 millones, pero a ver quién pone los otros 2.000 millones de inversión privada. Si actualmente los fondos en donde el mismo Bantec participa con clave mayor no hemos invertido en inteligencia artificial ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, bueno, todo esto hay que situarlo, está muy bien, pero ahí me sugieren preguntas y escenarios en donde habrá que trabajar desde los distintos puntos, ¿no? Todo el tema de compra pública innovadora, un ámbito clave para el lanzamiento de nuevas tecnologías, es algo que todavía va al relentí. Digo al relentí porque es un ámbito en donde llevamos años trabajando y todavía no se vislumbra. O hay determinados proyectos, pero son proyectos de muy poca entidad. Las tecnologías, esto ni voy a entrar porque para que veáis un poco, y ya se ha discutido cómo las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial desde el año 2019 al 2021 casi son las mismas, o sea, no han cambiado. En Europa existen 3.000 millones de euros y existen 3.000 millones de euros en muchísimas áreas y líneas. Aquí solamente he querido situar algunas de ellas y no voy a entrar en concreto ninguna, pero existe un ámbito que es el europeo, que sí que su marco es 2027, tenemos todo el Horizon Europe, en donde sí que podemos trabajar y donde sí que se van a financiar todo este tipo de proyectos, y donde la inteligencia artificial de manera clara y específica sale sobre todo en el clúster 4 y en el clúster 5, pero en muchos otros clústeres de manera transversal también están, porque al final la inteligencia artificial ataca de manera transversal a muchos de ellos y es una de las tecnologías claves para muchos de los otros sectores, ¿vale? Entonces, aquí he querido demostrar que hay un montón de clústeres y de líneas concretas en donde la inteligencia artificial tiene su presupuesto y tiene su aplicación. En Navarra, como estamos en Navarra, pues también es un ámbito en donde, bueno, pues quizás no hayamos definido todavía la estrategia, pero sí que existe una estrategia, existen un montón de programas, de proyectos, de convocatorias de aceleradoras, que luego a lo mejor se comentan, nos han comentado, en donde la inteligencia artificial tiene cabida. Y muestra de ello son todas estas, o sea, tenemos todos los programas de I+D y todos los programas de digitalización para que todos los proyectos o casi todos los proyectos que tengan que ser aprobados y que tengan cierta, diríamos, hechuras, puedan venir, ¿no? ¿Qué quería transmitir? Oye, vuelvo a decir, ¿no? Europa y España, por supuesto, va por detrás. España y las comunidades autónomas se alinean con la estrategia de Europa, triplican el presupuesto destinado a I+D. Ya vemos que casi todo el presupuesto de I+D viene del Next Generation, no viene, diríamos, de una estrategia de país en donde hayamos decidido apostar por la inteligencia artificial. Se está apostando por la inteligencia artificial porque nos viene determinado, pero con unos presupuestos adicionales que en el 2023 se cerrarán. Y, por tanto, todo el camino, yo pregunto si lo tendremos que hacer o cómo lo vamos a hacer o qué es lo que se va a hacer, ¿no? para que todo esto llegue a buen fin y luego acaben en productos. ¿Seremos capaces las empresas, ¿no?, de digerir este presupuesto? ¿Será capaz la Administración de gestionarlo en plazo y forma? El año 2020, como habéis visto anteriormente,
del programa de I+D de inteligencia artificial sigue sin estar resuelto un año después, con un presupuesto de 39 millones. ¿Con 105 millones va a ser un año o está la Administración poniendo recursos para gestionarlo antes? Porque las empresas, por sus efectos incentivadores y porque realmente quiere saber si cuenta o no cuenta con el dinero, necesita tener una respuesta muchísimo más rápida que un año para saber si cuenta o no cuenta con ese proyecto, si tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo, y si ha invertido, si cuenta con el dinero o no cuenta con el dinero. Y eso es parte crítica de todo el proceso y eso es algo en donde, pues bueno, cada uno opine lo que quieras, pero un año si a uno le parece poco o le parece alto, ¿no? Siguen sin existir una clara apuesta por la compra pública innovadora. Solo 2 concursos en el CDTI comprendían el tema inteligencia artificial en los últimos años. No es mucho, creo yo que no es mucho. Y el capital riesgo español debería apuntarse en esta carrera. Estamos hablando de 2.000 millones de euros que va a poner el ámbito público, pues quizás tengamos que hacer un esfuerzo desde el ámbito privado del capital riesgo para incorporarnos, porque es una oportunidad. Ya estamos viendo que es una clara oportunidad empresarial, es una clara oportunidad a nivel mundial y donde va a haber proyectos y tenemos la capacidad, diríamos, empresarial para lanzar estos proyectos, ¿no? 2 grandes preguntas. ¿Las pymes y grandes empresas están realmente apostando por el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial? Cada uno que lo piense y que vea hasta qué punto se está apostando. ¿O existe o va a existir un desalineamiento entre inversión privada y pública? Estos 105 millones se van a convertir en 200. ¿Cuántas empresas, cuántos proyectos se van a poder presentar que realmente sean buenos y que tengan acogida en este tipo de programas? Y son preguntas que, bueno, que me hago, que no tengo las respuestas naturalmente, que las iremos viendo y en las cuales, pues bueno, pues iremos dando respuesta. Y muchas gracias. Sin más, estos flashes.